pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking Raikkonen. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes! I'm much quicker than Kimi. Give me the full power then. Avanti, Fer, avanti! All the time you have to leave a place. Okay, Felipe, Valtteri's faster than you. Do not hold him up. Okay, guys, this is ridiculous. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 204 de Keep Pushing Podcast, Keep Pushing F1. Y este va a ser el segundo capítulo especial sobre Fernando Alonso, sobre ese regreso de Fernando a las pistas en este año 2021. En el primer capítulo nos centramos en hablar de los orígenes y un poco sus primeras temporadas en Fórmula 1. Y hoy nos vamos a centrar en dos años claves de su carrera, como fueron 2005 y 2006, donde ganó sus dos títulos mundiales, por lo menos los únicos que tiene hasta ahora. Estamos por aquí bajo mínimos hoy, pero vamos a sacar un programón espectacular hoy. Tenemos por aquí a Giancarlo Fisichella, Diego, buenas noches. Hola, tenemos a Héctor también, nuestro realizador especial. Buenas. Y a Iván Illán. Buenas noches, Iván. Iván está en mute, no pasa nada. Esto es habitual. Digo que hoy traemos neumáticos Michelin, o sea que creo que vamos a durar hasta el final de la carrera. Sí, mientras no pasemos por Estados Unidos, el resto vamos bien. Diego, perdona, que te corté antes. No, decía que el programa de hoy creo que lo puedes hacer solo en plan monólogo. En plan monólogo. Así bueno, que no. Héctor y yo venimos con nuestras camisetas conmemorativas, que no se diga aquí que no amamos los colores. La tengo ya más desgastada que. Pero bueno. No, es bonito ver que es bonito ver que hay aficionados del Celta de Vigo por todas partes. Es un poco más azul. Bueno, vamos al lío. Bueno, vamos a arrancar por orden cronológico. Vamos a arrancar con esta temporada 2005, después de ese 2004 que hablamos en el episodio anterior, episodio 202 de Keep Pushing, ¿vale? Del podcast. Y esta temporada 2005, pues llegaba con bastantes cambios. Había que usar los neumáticos para la carrera completa, por ejemplo, y fue una temporada que tuvo 19 grandes premios y 10 equipos participantes. Hasta el último minuto no se supo si iban a incluir los grandes premios de Reino Unido y de Francia, que finalmente sí entraron, y aquí, en este año, es cuando debuta el Gran Premio de Turquía. Defendía el título Michael Schumacher, después de ganarlo en 2004, y defendía el título Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari esta temporada le fue un poco rara por aquello de estos neumáticos Bridgestone. Bueno, no sé cómo recordáis cada uno de vosotros, si queréis decir un par de frases antes de empezar esta temporada 2005, Iván. Sí, emocionante por el tema de los neumáticos, muy marcada por eso, ¿no? Los neumáticos tienen que durar toda la carrera y bueno, eso benefició a Renault y bueno, estábamos en ese camino que comentamos el año pasado, que no sabíamos. Por un lado, Ferrari estaba muy seguro con Bridgestone, ¿no? Era el equipo de Bridgestone y no sabíamos qué equipo iba a coger las riendas de Michelin y iba a dar con la tecla en el momento de que Michelin fuera el mejor neumático y bueno, se vio que McLaren y Renault eran los dos equipos que estaban, cada uno a su estilo, ¿no? McLaren un poco más rápido, menos fiable, y Renault ahí rascando todo lo posible, con Alonso sobre todo. Bastante sorpresa, Diego, el tema de Ferrari, ¿no? Que venía de arrasar los años anteriores, básicamente, y llegó aquí este año y en la mierda. O sea, fue una sorpresa, a la postre, aunque, bueno, podemos discutir sobre si hubiese sido o no bonito y cuántos títulos Schumacher y lo que queráis. Fue entre comillas, bonito ver ese momento de alternancia, ver que después de un dominio tan arrollador de Ferrari, de repente se encontraron totalmente perdidos en una temporada que tiraron a la basura. Es decir, una temporada que podemos considerar sin victorias. Ya llegaremos a Indianápolis luego, pero vamos, y una temporada que nos dio un duelo muy emocionante. Personalmente tengo un recuerdo relativamente amargo de la temporada, porque yo era de los raritos que iba con Raikkonen y fue una temporada dura, pero
pero la verdad es que a la postre fue una temporada emocionante y que bueno, nos dio una alternancia. Aparte, ya no es solo ese momento de que llega un piloto, que irrumpe un piloto y un equipo y le disputan el campeonato al que estaba ganando hasta ese momento, sino que de repente desapareció Schumacher, desapareció Ferrari y nos encontramos con dos equipos nuevos, dos pilotos jóvenes con dos estilos de pilotaje distintos, dos tipos de coche distintos, y los tuvimos enfrentados durante todo el año. Yo creo que es una temporada para recordar. Además, que estaba contando ahora 9 podiums en total de Ferrari esta temporada. Yo la verdad es que recordaba menos, pero aún hicieron, contando Indianapolis, ¿eh? Sí. Pero aún hicieron bastantes. Sí, además, pues lo que comentaba Diego, además de esos dos equipos, Toyota, Williams, Barr y, bueno, lo de Jordan fue una anécdota, ¿no? Porque fue en el Gran Premio de Indianapolis que comentaremos ahora, pero lograron podios y poles. Recuerdo carreras al principio del año en la que Toyota hizo la pole y se peleó, o sea que era una Fórmula 1 dominada por estos dos equipos, pero quizá no era tan Fórmula 1 como ahora, en la que pueden un Mercedes pinchar y un Red Bull romperse una rueda, chocarse entre ellos y aún terminar primero y segundo, ¿no? Héctor, ¿qué recuerdas de este primer año 2005? Sobre todo recuerdo eso, recuerdo el hundimiento de Ferrari, que venía de una temporada 2004 en la que arrasó, y parece que esta temporada la FIA acertó, a lo mejor se pasó, ¿no? Pero sí que hicieron una normativa hecha para eliminar de a Ferrari o igualar las cosas un poco, ¿no? También, aparte de los neumáticos, en los que Ferrari era el único gran equipo con Bridgestone, y eso creo que también le perjudicó porque el resto de equipos, bueno, tenían más kilómetros con los Michelin, y al final pues eso también ayudó a saber cómo conservarlos. También se redujeron las cargas aerodinámicas casi en un 20 o un 25% con la reducción de los alerones traseros, y creo que también levantaron el morro un poco. Esto hizo que más o menos empezasen todos desde cero y la cosa se igualó un poco, o al menos pues Ferrari dejó ese dominio aplastante que había tenido en 2004. Pues sí, con Ferrari caído se vino este duelo por el título entre McLaren y Renault. Diego, decías que tú eras de los raritos que iba con McLaren. La verdad es que Kimi esa temporada hizo una temporada bastante importante ante un Alonso que iba dirigidito al título. Sí, a ver, hizo una temporada, hizo lo que pudo con un McLaren de cristal, cometió errores también por su parte, es decir, no fue una temporada perfecta ni mucho menos, pero desde luego dio todo lo que pudo y más, y bueno, se encontró con un McLaren que además yo creo que se sintió bastante penalizado, o que le penalizó bastante, bueno, en este caso a Mercedes. Otro de los cambios que tuvimos este año, que fue que los motores tenían que durar 2 carreras en lugar de una única carrera, que fue probablemente también algo que le dio dolores de cabeza a Ferrari. Y al final ese principio de apuesta por la fiabilidad, en la que ahora mismo ya tenemos totalmente establecida, se hizo notar. Y teníamos un McLaren que era tremendamente rápido, pero era de cristal. O sea, era un coche de cristal que se rompía sin que hiciese nada con él. Otro cambio en la normativa de este año era un poco la clasificación, ¿no, Iván? Había ahí un cambio también en el formato de clasificación. Hubo una innovación en el tema. No lo recuerdo, me pillas. Vale, nada. Sí, el tema vueltas, ¿no? Era 2 vueltas, ¿no? Sí. Bueno, teníamos una vuelta el sábado tarde, y otra el domingo, sí. Exacto, y otra el domingo por la mañana, en la que se hacía una media, o sea, se sumaban los tiempos, y es cuando teníamos el orden de parrilla. Creo que lo eliminan, ¿no? A mitad de año, ¿no? Lo eliminan en el Gran Premio de Europa, exacto, sí. Porque es que no tenía ningún éxito tampoco y a nadie le gustaba en realidad este formato, ¿no? Lo que sí que hicieron después es que pusieron el formato anterior de una vuelta, pero se basaban en la carrera anterior. La salida, me refiero, a la pista era con la carrera anterior. Entonces esto se convirtió un poco en un campeonato de... carrera anterior, sí. Claro, entonces esto se convierte un poco en una carrera de resistencia, ¿no? Porque en un campeonato de resistencia me refiero... Si quedabas primero, ibas a ser si quedabas primero en una carrera, iba a seguir el orden inverso en la calificación siguiente. Y esto complicaba un poco las cosas. Sí, bueno, era un formato que se decidió, como decía Iván, lo quitaron a mitad de año ese formato inicial y luego el formato que adoptaron después tampoco acabó de cuajar, pero bueno, es lo que hubo esa temporada. La temporada empezó en Australia. Ahí la victoria fue para Fisichella. Ojo.
ojo, sorpresa para arrancar el año. Y luego sí que vinieron tres victorias seguidas de Fernando Alonso. Vale, vinieron las victorias en Malasia, en Bahrein y en San Marino. Y nos vamos a parar aquí. Nos vamos a parar en este Gran Premio de San Marino, este mítico Gran Premio, este duelo entre Schumacher y Alonso, que se repetiría al año siguiente de nuevo con las posiciones invertidas, que fue un gran premio muy tenso para el aficionado desde fuera, con Schumacher comiéndole el alerón trasero a Alonso durante casi toda la carrera, aunque al acabar la carrera Fernando dijo que él muy tranquilo porque sabía que no lo iba a adelantar, no iba. Sí, bueno, las has comentado, las 4 primeras marcadas todas por temas con Raikkonen, o sea, ahora lo vemos en perspectiva, ¿no? Pero en aquel momento no se dio tanta importancia. Raikkonen tuvo problemas en Australia, en Malasia, en Bahrein, que creo que tuvo problemas en clasificación y luego tuvo que remontar. Y en San Marino, en la mítica carrera de Imola, no se recuerda mucho, pero Raikkonen iba cómodamente líder cuando abandonó y dejó la pelea entre Alonso y Schumacher. Sí, lo importante de esta carrera fue eso, fue que Alonso resistió los embistes de Schumacher. Tenía el motor tocado, si no recuerdo mal, eso era lo que ralentizaba un poco al Renault, pero tenía la inteligencia de resistirle en las curvas, frenarle mucho en las curvas para que no pudiera tomarle en la aceleración. Y bueno, Imola, que es un circuito en el que no se producen muchos adelantamientos por ser sutiles. Es el circuito así un poquito ratonero. Sí, yo creo que ya está muy manida la anécdota de que el equipo cuando llevaban unas cuantas vueltas, el equipo le dijo a Fernando que podía utilizar algún mapa motor un poco más agresivo, y Fernando les dijo que llevaba jugando con los mapas motor desde hacía no sé cuántas vueltas para exprimir el coche en recta y luego conservar durante las curvas. Yo creo que este es el Gran Premio, aparte, para ponerle a todo aquel que diga o que ose decir que el DRS no es una aberración. Es como, por favor, ponte el final de este Gran Premio y entenderás por qué el DRS es una mierda, básicamente, que no tiene ningún sentido. Bueno, y es que además, a ver, yo es que quiero decir, el DRS tiene sentido en la actual temporada, a lo mejor, me refiero, en el pasado no tenía sentido porque teníamos paradas en boxes, teníamos temas con los neumáticos. Claro, aquí el problema es con lo de ahora, ¿no? Que tenemos, porque en esta carrera Schumacher salía el 13 y logra alcanzar casi la primera posición en Imola. Eso a día de hoy es impensable. Pero claro, tenemos que pensar que habían paradas en boxes para repostar combustible, y era todo lo contrario que ahora. Ahora no era el undercut como es ahora, sino que aguantar en pista te daba cierta ventaja, ¿no? Porque la vuelta siguiente, al entrar en boxes, venías con mucho más peso y eras bastante más lento. Efectivamente, había que jugar con la estrategia de otra forma a como se juega hoy en día, vaya. Bueno, tras estas 3 primeras victorias de Alonso, llegarían 2 de Kimi Raikkonen. Gana en España, gana en Mónaco. Parece que hay lucha por el campeonato. Plantea lucha a Alonso con ese Renault, con ese R25 espectacular en rendimiento, pero llega el Gran Premio de Europa, llega Nürburgring, y ahí Raikkonen seguramente sufre uno de de los accidentes más dramáticos de su carrera. No es más grave en cuanto a accidente en sí, pero sí de los más dramáticos por cómo se produce, ¿no, Diego? Es un caos. Lleva un neumático cuadrado que acaba por romper la suspensión. Es el mazazo de la temporada. Yo creo que es una temporada lo hemos comentado antes, una temporada de accidentes y de retiradas de Raikkonen por infinitos problemas con el McLaren, pero yo creo que si nos tuviésemos que quedar con una, sería ese momento, última vuelta o penúltima vuelta, no recuerdo exactamente, después de liderar la carrera, de tener la victoria en el bolsillo, un neumático cuadrado que de repente dijo basta y literalmente salió volando, que de hecho, si veis el vídeo, el neumático sale volando y se queda enganchado por las cuerdas, que hoy en día parece que ya no existe porque salen los neumáticos volando cada 2x3, pero sale volando, se agarra enganchado de las cuerdas, que si no, la historia hubiese sido distinta porque el neumático iba directo a la cabeza de Raikkonen, y pierde una victoria que tenía segura y que hubiese supuesto recortarle más puntos a Fernando, y sin embargo lo que hizo fue agrandar aún más el colchón del español.
Sí, digamos que se arriesgaron ahí bastante, porque ya, o sea, fue una carrera que lo que fue la tensión increciendo en las últimas vueltas, se veía que ese neumático estaba fatal y McLaren decidió no parar porque estaba Alonso detrás y mantener esa posición, arriesgarse el todo o nada, y al final eso les salió caro. O sea, está por ver, hombre, es evidente que a posteriori todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pero bueno, sí que se critica mucho a Raikkonen. En ese momento yo recuerdo en Telecinco, que creo que emitía ya las carreras, mucha crítica a Raikkonen. Y hay que decir que Raikkonen llevaba 3 o 4 segundos Alonso detrás y tampoco podía soltar. O sea, no tenía ningún sentido que soltara, ¿no? Más lógico hubiera sido entrar. O sea, que yo creo que cebaría un poco más en el equipo que en Kimi. Sí, es que además Raikkonen iba solo, ¿no? En esta temporada, porque en las primeras carreras, recordemos que era la dupla Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, que en inicio parecía la mejor del campeonato. Y viene, creo que fue antes de Bahrein, cuando viene la lesión esta famosa de Montoya, en la que no corre ni en Bahrein ni en San Marino. Sí, porque se rompe el omoplato jugando a tenis, ¿no? Dijo, Motocross. Jugando a tenis. Él dijo jugando a tenis. Con la moto. Jugando a tenis con la moto. Entonces sí, Raikkonen también iba solo, ¿no? En este campeonato, porque esas carreras las hizo, creo que fue primero fue de la Rosa, porque Alex Burke creo que no entraba en el monoplaza. Y después ya para la siguiente en San Marino. Cuando vieron eso, ¿no? en Bahrein dijeron, a lo mejor Burth puede entrar en el monoplaza. ¿No? Y después sí se subió Burth, pero claro, estas carreras las hizo también Raikkonen sin su primer espada, ¿no? Es que al final fue duro por eso, porque tenía el apoyo justo y se les alineó todo. Yo recuerdo que fue una temporada en la que era Raikkonen el rompecoches, porque al final la fama que se labró y era la de que era un rompecoches, y a la postre hemos visto que todo lo contrario, es un piloto que suele cuidar bastante los monoplazas y que, bueno, pues ese McLaren era de cristal. O sea... El accidente que estamos viendo ahora en el directo de Twitch, hoy estamos en Twitch emitiendo en directo para quien nos quiera ver, pero para los del podcast estamos viendo ahora mismo pues la imagen de Raikkonen con esa rueda rota y suelta. Que por cierto, el accidente, la carrera era 59 vueltas, Raikkonen completa 58 y justo por eso clasifica, es decir, queda 11º en la carrera, es decir, no es una carrera en blanco, es verdad que no puntúa porque solo puntuaban los 8 primeros, pero bueno, clasifica 11º. Está a punto de llevarse a un bar, creo recordar, por delante. Cuando va el coche. Sí, al bar de Baton. Al bar de Baton, creo recordar. Porque que en esta carrera fue descalificado Baton. Porque tuvieron varias, ¿no? Descalificaciones eso fue por el tema de. En Imola. No, en Imola aquí no. hizo podio, creo recordar, y tenían un depósito de combustible oculto. Exacto. Vaya. Sí, fue en Imola sí, que luego Baton no le dejaron correr ni en España ni en Mónaco. No corrió ni en España ni en Mónaco después de descalificarlo en San Marino. Bueno, avanzamos en la temporada. Tras esta mala noticia de Nürburgring, Raikkonen gana en Canadá y además Alonso se retira, con lo cual le recorta ahí 10 puntitos. Tocándose con el muro, algo muy... ¿De los campeones? Difícil de ver. No, el de los campeones no. Ya. El opuesto. No, pero que la verdad es que revisando este campeonato yo no recordaba un error. Quizás sea de estos, en lo que cabe en el podcast de hoy, quizás sea el único error de Alonso grave, por así decirlo. Sí, de estos 2 años creo que es el único así grave que se le vio. Bueno, gana Kimi en Canadá y llega después el esperpéntico Gran Premio de Estados Unidos. O sea, un gran premio en el que, recordemos, se corría en Indianápolis, un circuito con peraltes, y ya en los entrenamientos libres, pues Michelin dice que sus neumáticos quizás no puedan aguantar la presión de ese peralte durante toda la carrera y que pueda haber problemas graves. Con lo cual hay un boicot, hay una decisión de todos los equipos que llevaban neumáticos Michelin, que era la mayoría de la parrilla, y deciden no correr el domingo, salen a la vuelta de clasificación y se vuelven a meter todos esos equipos en boxes, dejando en parrilla a los Ferrari, ¿vale? De Schumacher y Barrichello, perdón, que no me salía. Y a 2 equipos más. Quedan 3 equipos con los neumáticos Bridgestone, que son los que corren la carrera. Como decías antes, Iván,
pues hay un podio ahí de un poco Sí. habitual. Thiago Monteiro con el Jordan, ¿no? Derrotó a Kartikeyan en la lucha por el podio. Los otros eran Albers y Frisaker, pilotos que recordarán muchísimo. Albers ha sido... Recuerdo la referencia. celebración de Monteiro. Es bochornoso, madre mía. Pues tío, se subió al podio, ¿sabes? O sea, es que... Monteiro como se le Jordan. criticó mucho eso, que no había muerto nadie aquel día. Y sacó luego unas camisetas que ponía I did it my way y salía él celebrando el podio, que son míticas y ojalá hubiera podido conseguir una de esas, porque es muy grande. Héctor, querías pedir la palabra. Sí, bueno, recordemos también que los equipos Michelin querían meter esa chicane, que al final no se hizo, ¿no? Pero esto ya venía un poco de atrás, ¿no? Porque esta temporada también teníamos la guerra esta interna entre la Fórmula 1 y la asociación de equipos, la GPDA, en la que finalmente Ferrari deja la GPDA y se une con la FIA y les deja un poco de lado, ¿no? En aquellos temas también de crear un campeonato alternativo y demás. Entonces había aquí una guerra interna que viene justo perfecto para este Gran Premio de Estados Unidos en el que todo explota, ¿no? Porque también estuvo el accidente de Ralf Schumacher, que es por lo que los equipos, pues Michelin, tienen esta alerta, ¿no? Porque además recordaba el accidente del año anterior en el mismo sitio, tal cual. Fue también el de Ralf Schumacher, que incluso le dejó varias carreras fuera. Fue una carrera, la verdad, que creo que tuvo mucho de guerra interna y muchas cosas que tampoco conocemos ni conoceremos. Sí, aquí en España la cortaron, de hecho, la carrera. O sea, no la vimos terminar. No lo vimos terminar. Vimos la salida, que por cierto, había hecho el sábado... Yo la vi completa, ¿eh? Trulli. Sí, yo me vi la carrera completita. Por TV3. Por la TV3, sí, exacto. Sí, Trulli había hecho la pole sin combustible para dar la primera vuelta. O sea que con eso se dice todo claro. No, hubiera abandonado en la primera vuelta si hubieran salido. Todo para salir en el periódico el domingo. Fue una pena que no lo hubiesen hecho todos. O sea, ahí lo tendrían que haber hecho todos. Por lo menos que empezasen los seis de Michelin, los últimos de la parrilla. Una vuelta a todos. Claro, una vuelta. Venga. Y pa' box. Y para casa. Y pa' Oye, box, sí. no habría estado mal, no habría estado nada mal. Bueno, seguimos avanzando, que tenemos otro campeonato todavía del que hablar. Seguimos avanzando en la temporada y después de este esperpento la Fórmula 1 pues vuelve a Europa. Gana Alonso en Francia, queda segundo en Reino Unido, vuelve a ganar en Alemania y en Alemania aquí también se retira Kimi Räikkönen, una nueva retirada. Y tras esta retirada gana dos, gana Hungría y gana Turquía. Además en Hungría, Alonso, que Hungría suele ser un gran premio que se le daba bien a Alonso, bueno, el año en 2003 fue ahí lo que comentamos, ¿no? Su pole, su victoria, etcétera. Pero en este año 2005, justo en Hungría, hace el peor resultado de la temporada, sin comentar las retiradas, el peor resultado de la temporada y queda 11º con el Renault. Bueno, no sé si tenéis algo que comentar de esto. Yo en esta carrera la verdad es que no la recuerdo mucho. En Mónaco también, curiosamente, los circuitos en los que ha habido Renault bien en los últimos años, en ese año fue fatal porque tanto en Mónaco sufrió muchísimo. Recuerdo esos adelantamientos de los Williams, de Heathfield y Webber, que nos pusieron algunos bueno, ya se entiende. Las cosas. Y sí, los circuitos de baja carga aerodinámica y muy abrasivos con el neumático sufrió Michelin bastante y fue lo que pasó en Hungría. Si ves los resultados de Fisichella tampoco es que estuviera luchando por victorias, pero sí estaba puntuando y tenía un coche para quedar cuarto, quinto todo el rato y en esta carrera también quedó fuera de los puntos o bueno, por esa zona. Creo que quedó 9º ahora que veo el resultado. No recuerdo si creo que puntuaba anoche. Fisichella en Mónaco, dices. No, en Hungría. Sí, que fue cosa del coche, no fue un tema de Alonso. Sí, en Hungría quedó 9º, sí. Sí. Fue una cosa de que el Renault, pues en este circuito, pues por lo que sea, no iba como debería. ¿No echáis de menos eso en la Fórmula 1 actual? Ese componente que antes yo creo que sí que bueno, a lo mejor es una sensación, pero ese punto de que había circuitos en los que realmente un coche, incluso aunque fuese el coche estrella de la parrilla, de repente no funcionaba. Por algo que no tenía mucho. Pero eso no recuerda a Mercedes el año pasado en Mónaco.
Fue en Mónaco cuando funcionó mal. Hubo una carrera, o en Singapur. En Singapur el Mercedes, dominador de estos últimos años, no funcionó bien. Y fue un gran premio que ganó Red Bull sobrado. Entonces, o Ferrari, es verdad. Entonces, sí que hay estas cosas raras, ¿no? Como que los equipos a veces apuestan a configurar el coche para la mayoría de circuitos. Y llega cuanto menos desarrollo hay, esa es mi opinión, por lo menos. Cuanto menos desarrollo hay de neumáticos, de motores, de desarrollo de coche, menos opciones hay que pase a esto, ¿no? Porque al final lo tiene muy por la mano, ¿no? Va todo muy probado. Y en estas épocas, pues iba un poco camino a lo desconocido, ¿no? Y si vas a lo desconocido, es más probable que te pegues la leche, aunque aciertes por término general. Sí, a ver, al final siempre teníamos más esa estrategia de que había los equipos que apostaban más por la alta carga aerodinámica, por jugar a eso, y los equipos que apostaban más por la velocidad. Y eso al final decantaba la balanza en función de si estabas, pues eso, en Hungría o en Canadá. Ibas viendo y sí que balanceaba un poco más la temporada. Ahora mismo, como al final no pueden tocar ni hacer nada, sacan un coche plano, entre comillas, y ahí vamos toda la temporada, salvo cosas extrañas. Bueno, y tras este resultado de Hungría, Alonso pasa a modo calculador, pasa a modo conservador y hace segundo en Turquía, Italia, Bélgica. Y donde, bueno, esos 3 grandes premios los gana McLaren, ¿vale? 2 los gana Kimi y el otro lo gana Juan Pablo Montoya. Solo ganaron 5 pilotos esta temporada, por cierto. Alonso, Fisichella, Schumacher, el Gran Premio de Estados Unidos, Raikkonen y Montoya. Y así llegamos al Gran Premio de Brasil. Llega el Gran Premio de Brasil de 2005, que es donde Alonso, a falta de 2 carreras, al final del Gran Premio de Brasil, faltarían 2 carreras para completar el campeonato, se hace con su título, grita ese vamos, espectacular, vamos, gana el título y se corona como el primer piloto español campeón del mundo de Fórmula 1. Un momentazo espectacular, ¿no, Héctor? Es un momentazo que se veía venir durante la temporada, pero bueno, llegó por fin en Brasil. Sí, se veía venir, pese a que, lo que hemos dicho, ¿no? No era el monoplaza más rápido de la parrilla, o al menos no lo parecía. Ya veremos después también en China lo que ocurre. Pero sí que era el más fiable, ¿no? Y se notaba que Renault tenía algo guardado y podían aún estirar mucho más, ¿no? Podían aún apretar bastante más. Alonso fue con la calculadora, sobre todo en estas últimas carreras. Aquí ya en Brasil necesitaba simplemente 6 puntos para hacerse con el campeonato. En esa época eso significaba quedar tercero. Alonso salía desde la pole en esa carrera, pero él lo tenía claro, ¿no? No forzó, se quedó en la tercera posición, ahí en tierra de nadie, y simplemente a sumar esos 6 puntos que le faltaban para ganar el campeonato antes de la gira asiática. Sí, dejó a los McLaren hacer, ¿no? Él, es verdad que el sábado lo dio todo y hizo la pole, pero el domingo digo, mira, sí, ahí os matéis, Iván. Sí, está claro. Creo que además hizo la pole, si no recuerdo mal. Y fue, creo que no peleó con Montoya la primera vuelta, y cuando vino Raikkonen le dejó pasar, pues perfectamente, pensando en el campeonato. También hay que decir que quedaban 2 carreras, o sea que tenía margen, pero bueno, o sea, sabemos estos casos y vamos a ver en los siguientes capítulos y tenemos en la memoria muchos casos en los que parece que el mundial está en la mano de alguien y luego al final se escapa. Así que nada, campeón del mundo. Recuerdo que se veía venir, pero que teníamos ahí siempre la duda en la cabeza. Así que, bueno, la verdad es que pensando en los tiempos en los que para los españoles un piloto puntuando, un piloto rodando entre los 10 primeros era una alegría, imaginaos este día. Es que yo creo que es curioso, porque si lo analizas ahora con perspectiva, Alonso lideró el Mundial con bastante diferencia durante toda la temporada. Pero yo recuerdo vivirlo y nadie tenía tan claro que Alonso fuese a ganar. Es decir, lo tenía de cara, a priori lo tenía hecho, pero al final la sombra del McLaren, esa sensación de es que como el McLaren no se rompa, va a ganar, al final nos hizo vivir una tensión que a la postre pues no fue para tanto. Sí, además se vio, perdona Jacobo, se vio en las últimas carreras, quizá Japón no tanto, pero sí que en China tenían el campeonato de constructores todavía en duda entre McLaren y Renault, y era la última carrera de los V10, y Renault dio todo por ganar ese campeonato, obviamente, quizá más en no limitar a los pilotos en tema de modos y demás.
y ganaron con bastante facilidad. Hicieron la primera línea y, bueno, al final Fisichella creo que quedó tercero, pero vamos, que Alonso ganó con la comodidad que había venido ganando en algunas carreras de principio de año, así que demostraron que realmente ese rol de secundario detrás de McLaren a lo mejor fue un poco predefinido y jugar a la contra por ir con ventaja en el campeonato ya. Sí, no, hay que... ese monoplaza era realmente el mejor. Fisichella, que digo que Fisichella quedó cuarto, ¿vale? Por detrás de Ralph en esa última carrera del año. Perdón, Héctor. Pero bueno, aún así era el mejor monoplaza de la parrilla, creo, el Renault, en eso no hay duda. Ya no solo por la fiabilidad, sino creo que McLaren fue a por todas, intentó forzar mucho el monoplaza. Lo venían haciendo ya en anteriores temporadas, como la anterior en la que ni siquiera pudieron estrenar el coche por ese... Era un monoplaza muy agresivo que se calentaba también bastante. Aquí volvieron a hacer un monoplaza también bastante agresivo y, bueno, no sé si le salió bien o no. La cosa es que al menos lucharon por el campeonato, pero creo que el Renault estaba muy por encima de ese McLaren. Diego, no sé si quieres comentar ya para ir cerrando este año 2005, esa victoria de Kimi Raikkonen en Suzuka, esa penúltima carrera que Kimi, bueno, después de perder el campeonato, pues quiere ganar y hace una gran victoria en ese Gran Premio de Suzuka. Fue, sí, una remontada espectacular. No recuerdo si fue la mayor remontada de... Salía el 17, por cierto. Diría que sí. Sí, por lo menos en aquel momento. Creo que luego, no sé si luego la superaron, pero de hecho no sé si luego Vettel no había hecho una más aún mayor, pero fue una carrera espectacular, fue una remontada. Es ese momento, es ese punto bonito que te puede dar, lo único bueno que te puede dar como aficionado, que el título se decida a dos grandes premios, a 3 grandes premios, o bueno, antes del final de temporada, es que te encuentres con una carambola como esta, de que tengas a un piloto puntero, con un coche puntero, al final de la parrilla, que no tiene ya nada que perder y necesita puntuar aún por encima porque están jugándose el título de constructores, y vivas una remontada así espectacular. O sea, fue una carrera espectacular para disfrutarla, que se agradecen cuando ya está el título decidido y al final parece que esto es más una siesta que ver un gran premio. Es que además no solo fue Raikkonen, sino en esta carrera, bueno, recordemos en este tipo de calificación, el problema es que, vale, los últimos en salir tenían cierta ventaja porque había más goma en pista, pero si se esperaba lluvia al final de la clasificación, venía este problema en el que los últimos iban a rodar mucho más lentos, ¿no?, con la lluvia. Entonces, en esta carrera tuvimos no solo a Raikkonen, sino también a Alonso, Schumacher y Montoya saliendo desde las últimas posiciones y escalando posiciones hasta llegar ahí a esas luchas tan bonitas en las que Raikkonen llega a ganar la carrera y Alonso también tiene ese adelantamiento en 130R a Schumacher con el Ferrari, ¿no?, aquel también famoso adelantamiento. Sí, efectivamente, fue un gran premio así después de eso, de venir de la resaca del campeonato de pilotos decidido. Un gran premio espectacular, la verdad. Y bueno, vamos a cerrar aquí este 2005. Vamos a repasar simplemente números. Fernando Alonso gana el Mundial finalmente con 133 puntos, por delante de Raikkonen con 112. Y ya en tercera posición quedaría Schumacher con 62. O sea, ya está claro que el título siempre estuvo entre Alonso y Raikkonen ese año. Y en el campeonato de constructores, pues lo gana Renault con 191 puntos, con McLaren siguiéndolos muy de cerca, con 182 puntos. Y de nuevo, Ferrari en tercera posición con tan solo 100 puntos, bastante por delante de Toyota con 88, pero ahí en esa tercera posición un poco en tierra de nadie. Pero antes de acabar el año nos esperaba una sorpresa, y es que Alonso ficha por McLaren. McLaren y Alonso anuncian que en 2007 van a correr juntos. El Marca, que estamos viendo la portada de Marca en nuestro directo de Twitch, titula McLonso, ¿vale? Y además con el subtítulo que dice: en 2007 nos cambiamos de equipo, ¿no? Era un poco ese sentimiento que había por esos años de pertenencia, ¿no, Iván? Es un montaje extrañísimo, por lo menos hasta 2014, porque es Alonso con el McLaren plateado de Raikkonen, es una cosa súper rara. Y nada, sí, esto presagiaba un poco lo que iba a venir, ¿no? Que resulta extrañísimo verlo un año más tarde, o sea, verlo con un año anteriormente, que el campeón del mundo ya decidiera que se fuera a ir al coche del subcampeón, que Raikkonen se viera venir un poco que iba a ir a Ferrari,
Eso dejaba entrever la noticia de que Schumacher se iba a retirar, o sea, dejaba entrever muchísimo y la explicación de Alonso era que querían un poco tener la tranquilidad y no tener rumores durante el año, pero bueno, sí que dejó un poco trastocado. No recuerdo tampoco si afectó mucho al año, creo que no, pero sí que es un poco extraño, ¿no? Muy extraño. Además, Alonso dijo que había sido de McLaren siempre, ¿no? Desde pequeñito, ¿no? Por Senna también y todo esto. Bueno, eso se lo he escuchado yo. De Marlboro, etcétera, ya sabemos. Ya contamos en el capítulo anterior, ¿no? Un poco el tema. Sí. Después Alonso era de Ferrari. Era de muchos coches, ¿no? Exacto. Bueno, y nos movemos ya ahora sí a 2006. Por cierto, un poco lo que pasó ese año, un poco lo que ha pasado en el año pasado, con muchos anuncios de fichajes para este 2021 antes de que empezara el Mundial. Además, esta temporada, que decía Iván que esto no afectó a Alonso ni a Renault, sí que tuvimos el caso del famoso Battongate, ¿no? Con el Williams y demás, en el que Baton tenía un contrato firmado con Williams. Ese contrato al final creo que es cuando rompe Williams con BMW. Correcto. Y Baton dice, yo ahí no quiero ir, ¿no? Pagaron una penalización bastante seria, de creo que 20 o 25 millones de libras, por no fichar por Williams. Que lo pagó él, ¿no? De su bolsillo o junto con Bar Honda, ¿no? Honda o no sé qué lo pagaría, pero bueno, en ese momento no sé si todavía existe, que había un lugar en el que tenían que depositar los contratos ante un tercero o algo así, el contrato estaba depositado allí y lo tenía firmado y vamos. Creo que Baton acertó, vamos, tampoco... No, pero sí, fue una temporada muy que sí que a Baton, por ejemplo, le desestabilizó mucho estar toda la temporada con este caso, rondando ahí, en varias carreras se comentaba el tema y al final tienes la cabeza en otro sitio, ¿no? Y eso a Alonso pues no le ocurrió. Sí. Bueno, pues ahora sí, pasamos a 2006, avanzamos de año, un año en el que cambia la normativa, ya comentamos antes, el último 2005 fue el último año de motores V10, este año 2006 arrancan esos motores V8, que aún menos mal, viendo lo que tenemos hoy. Se cambia el formato de clasificación, se introduce en este año por primera vez el sistema de Q1, Q2 y Q3, vuelven el cambio de neumáticos, ¿vale? Y va a ser un campeonato compuesto por 18 grandes premios que, ojo, no comienza en Australia, es un campeonato que comienza en Bahrein y finaliza en Brasil. Aquí también, se mantiene todavía que solo puntúan los 8 primeros pilotos, todavía se le dan 10 puntos al ganador de las carreras. Y bueno, Alonso sigue con el mismo compañero que el año pasado, sigue con Giancarlo Fisichella de compañero en Renault con ese R26. En Ferrari se produce un cambio, Schumacher sigue siendo el primer piloto, pero suben a Felipe Massa, sustituye a Barrichello, mientras que en McLaren también mantienen pareja de pilotos, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya. Pero este año cambian las tornas porque McLaren no está para muchas fiestas esta temporada. No sé si Alonso tenía sus dudas tras ver el rendimiento de esta temporada, pero bueno, fue una temporada que yo creo que el R26 fue todavía más dominante que el R25. Lo que pasa es que yo creo que tenía un rival peor, ¿no, Iván? O Héctor, perdón, que pedías la palabra. Sí, no, iba a comentar eso, que fue una temporada de muchísimos cambios, ¿no? Ya no solo a nivel de pilotos, sino es que además fue la temporada en la que se fue Bar y que se convirtió en Honda. Esta temporada Red Bull compró Jaguar, Minardi se convierte ya en Toro Rosso, Jordan lo compra Midland, entra después también en Super Aguri, ¿no? Y también tuvimos aquí la marcha de Adrian Newey, que se fue a Red Bull. Y sobre el tema de las calificaciones que decías tú, la Q1, Q2 y Q3, aquí sí que hay un cambio importante, que es la Q3 la tienes que hacer con los neumáticos que vas a competir en la carrera y con la gasolina que vas a competir también en la carrera, ¿no? Esto da una cierta ventaja al que sale un décimo y duodécimo contra los que salen ahí en el final de la Q3. Sí, efectivamente. ¿Qué recuerdo tienes de esa temporada, Diego? Una temporada, sí que lucha Alonso-Schumacher, pero a muerte, además. O sea, aquí no había amigos. Fue una temporada preciosa, una lucha muy bonita. Y mi sensación de esta temporada es que
Lo comentábamos en algún capítulo anterior que Schumacher se retiró, no vamos a decir que se retiró mal, pero que se retiró pronto y que yo creo que se retiró porque en el momento en el que anunciaron aquella tradición de Ferrari de anunciar a sus pilotos en Monza, en Monza el título estaba muy de cara para Schumacher. Y yo creo que Schumacher se retiró dando por hecho que iba a ganar el octavo, se iba a retirar como campeón del mundo y era un momento muy dulce para retirarte con el título. Y yo creo que luego se arrepintió, por lo que hemos hablado, porque al final el título de 2007 y el título de 2008 eran de Schumacher, o sea, los hubiese ganado, sin lugar a dudas. Héctor toca la cámara y... Sí, que nos ha salido el contador, Ha salido el contador. Perfecto. Y que yo creo que me queda esa sensación de lo primero que me viene a la cabeza es esa sensación de que Schumacher se fue antes de tiempo y que fue básicamente por eso, porque en ese punto de la temporada fue una temporada de altibajos en la que Fernando empezó muy fuerte, luego Schumacher le dio la contrapartida y remontó y estuvieron toda la temporada dando como el toma y daca de yo gano 2 grandes premios, tú ganas 2, yo gano 2, tú ganas 2, más o menos. Pero vamos, fueron compitiendo toda la temporada y en ese punto pues parecía muy de cara para Ferrari. Luego hablaremos del Max Damper y ¿No te ocurre, Diego, también que esta temporada realmente fue una temporada apasionante en realidad porque tuvimos esa lucha entre Alonso y Schumacher, pero en carreras no hay carreras tan interesantes, me parece, ¿eh? Fuera de la pista sí, pero dentro de la pista carreras así, luchas bonitas. Es una temporada que como decía Bahrein antes, van a muerte por fuera, es decir, todo lo que rodea al campeonato hay muchísima tensión, ¿no, Iván? Yo creo que... y en lo deportivo, o sea, es que si ves la tabla de clasificación, o sea, los resultados de cada carrera, puedes nombrar exactamente lo que ha pasado en cada carrera. O sea, en la carrera que no han quedado primero y segundo Schumacher y Alonso es porque ha pasado algo con alguno de ellos. O sea, un error, un toque, un fallo en clasificación, o sea, hay un problema. En todas las carreras, si no, son primero y segundo. O sea, es el único problema. Entonces, es durísimo, ¿no? Comentaremos ahora los abandonos que tienen cada uno y la verdad que son golpes, sobre todo los últimos, son golpes al campeonato tremendos. Bueno, vamos por orden entonces. Arrancamos, como decíamos, arrancaba la temporada en Bahrein. Gana Alonso, vigente campeón, gana esa primera carrera, con Schumacher segundo. Y en general, hasta Canadá, Alonso arrasa, es decir, gana todos los grandes premios menos 3 y en esos 3 queda Schumacher gana 2 y el otro lo gana su compañero Fisichella, que es precisamente Malasia. Es decir, que esta temporada también solo ganan carreras 5 pilotos, ¿vale? Alonso, Schumacher, Massa, Fisichella y Jenson Button, la primera victoria de Jenson Button en Hungría, que llegaremos ahora ahí. Pero es eso, Alonso hasta Canadá arrasa, aunque nos tenemos que parar antes, yo creo que hablar del Max Damper, porque este arrasamiento que hace Alonso hasta Canadá en esos primeros grandes premios viene muy motivado por esa innovación, ese truco que tenía Renault en la recámara y es ese Max Damper, porque recordemos que la normativa de 2005 cambia de forma que la suspensión de los coches, sobre todo la delantera, se vuelve muy dura. Es una suspensión que se muestra pues eso, muy, muy dura, y Renault se inventa esta pieza que mete en el interior del monoplaza, dentro del morro, a la altura de la suspensión delantera, que le permite compensar mucho las masas. Estamos viendo una imagen de esta especie de muelle con una masa central. Estamos viendo en el directo esta imagen. Que le permitía a Renault, pues eso, que los cambios en la suspensión o los cambios bueno, no me sale la palabra, pero esos cambios fueran mucho, mucho menores y el coche se comportase muy bien. Esto sería prohibido, Iván, después, pero durante esta temporada, pues Renault toma ventaja de eso. Sí, existía la duda de la legalidad de esto. Al final nosotros tenemos difícil de juzgar, ¿no? ese punto. Me parece claro que la parte práctica de todo este tipo de inventos y demás es cómo juega la FIA, ¿no? Con la aprobación o desaprobación de este tipo de elementos para jugar con el campeonato. Creo que en este caso está bastante claro que fue algo que fue aprobado por la FIA en su momento, no es una pieza o no es algo
oculto que mantuvo Renault y que la FIA permitió y llegó a cierto punto para igualar el campeonato, algo que ojalá hicieran ahora mismo, lo decidieron cambiar. Vamos. Al final... Lo hablaremos, Sí, digo que lo hablaremos en próximos capítulos de este especial de Alonso, pero sí que era muy intervencionista la FIA durante esos años, ¿no? En cuanto a este tema técnico, ¿no, Héctor? Se metían en todo. Sí. De hecho, esa temporada también tuvimos el tema de los alerones flexibles, alerones traseros flexibles, que tuvieron también que poner una nueva normativa en la que obligaban a... creo que fue también por Ferrari, más que nada, que se vio en varias carreras que tenían alerones bastante flexibles. Y obligaban a eso con unas pruebas también de peso que no se viese lo que se está viendo en algunas carreras, que ya era exagerado. Sí, y luego, bueno, también lo vimos con los alerones delanteros de Red Bull, etcétera, etcétera. Ese fondo plano de Brown GP, tengo que decir, lo menciono porque ese año de Brown GP mucha gente comentó que era una ventaja y era una innovación similar a este Max Damper, no similar en la implementación, que no tenía nada que ver, sino en el beneficio con respecto a sus rivales que daba, ¿no? En el gran salto que daba. Pero bueno, eso quedó ahí, fue una invención de Renault que al año siguiente tuvieron que quitar, y parte de eso es esta forma de empezar la temporada de Alonso. Pero antes de seguir, hay que mencionar Mónaco, que es uno de estos grandes premios en los que Alonso gana, pero Schumacher aparca en la rascas. Diego, ¿qué estaba pensando Schumacher en ese momento? A ver, Schumacher es genio y figura, y Schumacher tiene sus claros y sus oscuros. Schumacher es indudablemente uno de los mejores pilotos de la historia, es un piloto fuera de serie, super clase. ¿Sello de confianza? Sí, Sello de confianza. Haría podiums con un Williams. No vamos a discutir la calidad de Schumacher, pero también tenía estas cositas de piloto un poquito sucio, o tenía, no vamos a decir sucio, pero bueno, sí que un poquito dice. Tenía esas cositas, poquito. ¿no? Díselo a Damon Hill, a ver qué opina. Poquito. O Ajax. Entonces, como precursor del Nelsinho Piquet, hizo una jugada un poco decidieron que era una buena, que Mónaco era Mónaco es un circuito muy ratonero, con unos puntos muy concretos en los que hay grúas y demás, y ellos dijeron, bueno, si yo hago la pole rápido, o sea, hago un tiempazo rápido y paro el coche en este punto en concreto, el coche no puede salir, no lo pueden sacar. Se acaba la clasificación y yo tengo la pole. Pero no voy a tocar ni el murete un poquito, ¿sabes? Voy a colocarlo así. No. Que no haya que cambiar piezas. Que no haya que cambiar piezas. Claro, o sea, ¿qué pasa? Lo hicieron muy mal, porque dices tú, rompe el morro, o sea, el alerón delantero, tío. Tienes otro igual en el box. Un golpecito, rompes el alerón delantero. No hace falta ni que me lo rompas, desencájamelo. Un golpe, o sea, es algo. Pero quisieron hacerlo tan esto es como cuando quieres pintar el coche, ¿sabes? Que para el seguro, pues no puedes dejarle ahí unas rayadas, tienes que darle bien dado, ¿no? Pues eso. Claro, pero entonces, y al final, tras la polémica, y a pesar de que Schumacher dijo que no, que el coche no, pues lo encalomaron, lógicamente, y el plan le salió rana. Héctor, lo encalomaron y salió 11º, ¿eh? Tuvo que salir 11º. Años después contó también Felipe Massa que sí, que se lo confirmó que había sido así, ¿no? Que él había aparcado allí. Y parece que la idea fue de Ross Brown. Y parece que la idea fue de Ross Brown en una reunión previa que bueno, salió el tema. Y tenemos por aquí una sorpresa. Tenemos por aquí a David. Hola. Hombre, estabais hablando de polémicas ahora mismo. De rascas. Ha sido hablar de Schumacher y has aparecido. Hombre, ¿por qué será? No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Habéis acabado ya con 2005, ¿no? Sí, estamos hablando con el aparcamiento en las rascadas de Schumacher en 2006. Ese momento en el que hizo la pole y dijo, yo aparco aquí y nadie me la quita. O sea. El mayor robo de la historia de la Fórmula 1, según dijo Briatore. No, ese viene en Monza. Fue genial, sí. Ese viene en Monza. Ojo a los puñales. Bueno, pues... David, ¿estás sin los cascos gamer que te han dicho por Twitter estos días? Bueno, muy mal. Esto... Nada. Seguimos. Se los pone sin enchufar. Ahí. Se los pone sin enchufar.
ya por dejar Mónaco, a mí lo que me fascina es que aquí Briatore muchas risas, pero Briatore aprendió de esto y entendió que aquí lo que tendrían que haber hecho era piñar a Massa en vez de hacer que Schumacher aparcase. Briatore ya venía aprendido, Que hubiese sido la jugada lógica. Es estampa a Massa. Que Papá no le vas a enseñar a hacer padres, ¿eh? Hacer padres. Hacer padres. He dicho hacer hijos. Bueno, No, ser pero padre, me da igual. Hijos que serán padres luego, o sea, tampoco hay que... Bueno, en fin, vamos a avanzar. Llega el Gran Premio de Estados Unidos, ¿vale? Aquí Alonso traía una ventaja de creo que más de 25 puntos con Schumacher. Recordemos que Schumacher había abandonado en Australia, ¿vale? Es el único abandono de... Accidente provocado por sí mismo en la recta de meta. Efectivamente, se accidenta solo, vaya. Y es el único abandono de Schumacher hasta ese punto de la temporada, hasta Estados Unidos. Había hecho un sexto y un quinto. Bueno, eso había hecho que Alonso, como decimos, aventajara en el campeonato por 25 puntos. Pero llega a Indianápolis y Schumacher gana. Y no solo gana Indianápolis, gana Francia y gana Alemania. Gana estos 3 grandes premios seguidos en los que Alonso no hace buenos resultados. En Estados Unidos acaba quinto y en Alemania también. Y sí, en Francia es segundo. Pero aquí es donde un poco empieza a cambiar el Mundial, ¿no, Iván? Aquí es donde las tornas dices, bueno, igual hay lucha. Sí, el desarrollo de Ferrari parece que empieza a surtir efecto. Renault empieza a perder un poco de fuelle y sí, en Estados Unidos Alonso no sé por qué realmente siempre ha tenido problemas para hacer puntos, incluso ya con McLaren lo veremos en el próximo capítulo. Y nada, sí, de repente se le va prácticamente la mitad de la ventaja que tiene. Entonces llegamos a uno de los grandes premios más conocidos del último siglo, por así decirlo, que es el Gran Premio de Hungría. Efectivamente, llegamos a este Gran Premio de Hungría, como decíamos ya en 2005. Tampoco Renault fue bien aquí, aunque fue el circuito, digamos, fetiche en el que Alonso hizo grandes carreras en los años anteriores, en 2003. Y Alonso se retira. ¿Por qué se retira, David? ¿Por qué se retira Alonso en este Gran Premio de Hungría de 2006? A ver, pregunta para nota. Me acabas de pillar, pero absolutamente en bragas. Pero no eres Héctor, consciente, ¿eh? resuelve la duda. Pero bueno. Hombre, el Tuercas, el famoso Tuercas. Tuercas, efectivamente. Es verdad, vale. Acabo de tener la imagen. Vale, en la cabeza. Vale, perdón. Recordemos. Sí, pero hay que recordar antes que habíamos tenido las sanciones Primero fue la sanción Alonso en los entrenamientos libres, que creo que se saltó una bandera amarilla o... Hubo una bandera amarilla con Dorbos, creo que fue, o con Albers o un piloto random de final de parrilla, que le adelantó, no le dejó pasar, algo así, y creo que luego le pegó una frenada a final de recta o algo así. Bueno, le sancionaron por eso. Dorbos no corría esa carrera, fue Albers. Bueno, claro. Fue Albers o fue otro, que no sé. Bueno, no me acuerdo. Sí, vamos, no sé. Piloto random ha dicho Iván, así que... Neerlandés. Sí. Ya está. Y Schumacher, creo que con una bandera amarilla adelantó, o sea, con una bandera roja adelantó a dos pilotos, incluido Fernando Alonso, en esto, o sea, que salieron los dos bastante atrás. 11 y el 15 salían, Alonso el 15 en parrilla. Y fue esta salida tan famosa en la que Alonso en la primera vuelta se pone sexto, empieza a ganar posiciones en esas vueltas en lluvia y logra ponerse líder de la carrera hasta mitad de carrera, en la que entra en boxes, le ponen los neumáticos y bueno, un neumático pues se lo pusieron un poco regular. Sí, es decir, la carrera era 69 vueltas, Alonso completa 51 y efectivamente es por el Tuercas esta carrera de Hungría, que recordemos que gana Jenson Button, primera victoria de la carrera de Jenson Button, y segundo Pedro de la Rosa, mítico podio que Pedro de la Rosa nos recuerda siempre. Iván. Sí, fue esa pelea con Schumacher totalmente desigual. Entran a cambiar neumáticos. En el cambio de neumáticos que Alonso pone neumáticos de seco, pone otra vez mojado, y le aprietan más la tuerca en esa misma ronda de paradas, por así decirlo. Schumacher para y decide no cambiar los neumáticos, que va a aguantar con lo mismo mojado. Se le vienen abajo totalmente, se pelea con Hayfield, se pelea con el otro, con el de la moto, con De la Rosa, se salta varias veces la chicane y al final termina, no sé si abandonando o abandonó por problemas, por algún problema mecánico.
se pelea incluso con Thiago Monteiro, ¿vale? Y sí que abandona 3 vueltas del final, por lo cual clasifica, ¿vale? Y clasifica octavo y suma un punto. La suerte, tiene suerte y suma un punto y recorta, al fin y al cabo, recorta un punto más a Alonso en el campeonato, pero sí que abandona a 3 vueltas del final, ¿vale? Sí, y esta es la primera carrera, lo que decimos, la primera carrera de Button y la primera elección de Button con neumáticos, carrera mixta, con neumáticos de mojado y demás. Una excelente victoria, vamos, digamos, uno de los grandes premios más fantásticos, que empezó con Alonso haciendo un break test a Robert Dormos, como yo dije, en los entrenamientos de los Libres 1, donde corrían terceros pilotos. Vale, ahí me pillaste. Un gran premio. Además, sí, disculpa, Jacobo, en esta carrera además es que sumamos aún más polémica, porque tenemos aquí a Schumacher, que como tú has comentado, se saltó varias veces la chicane para protegerse de la rosa en esa lucha que tenían en pista, y esto también trajo un poco de cola porque incluso después en la siguiente carrera en Turquía, en el briefing de pilotos, hubo discusión, parece, entre de la Rosa, Burzi y Schumacher por este tema. Pues sí, es el gran premio de la polémica, es sin duda la carrera más divertida del año. Hungría, ojo lo que estamos diciendo, Hungría, David, la carrera más divertida del año. Esto ya no hay para más. Y 17 años después sigue siendo la carrera más divertida que hemos visto en Hungría. O sea que sí. Efectivamente. No sé. Bueno, como comentaba ya Héctor, luego llega Turquía, la lucha por el Mundial en todo lo alto, y dice Massa, pues me voy a sumar a la fiesta, y gana Felipe Massa en Turquía, un gran premio que se le dio muy bien en los grandes premios en los años siguientes. Gana la carrera, Alonso segundo, Schumacher tercero, se vuelve a distanciar un poquito Alonso, pero llega el Gran Premio de Italia, llega la carrera de Monza. Como decía antes Diego, Schumacher anuncia que se retira. ¿Y qué pasa en esa carrera, Diego? Esa carrera seguramente es la de más tensión dentro y fuera de la pista de ese año. No la de más bueno, yo creo que sí, que la de más tensión. Alonso entra en el paddock haciendo cosas. Bueno, espectacular. Me pillas. Bueno. Bueno, pues te cuento yo si quieres. Lo cuenta Héctor si quieres. Bueno, aquella carrera tuvimos el problema en calificación en el que Alonso creo que tuvo algún problema con los neumáticos en esa calificación. Entra en boxes y al salir sale por delante de Felipe Massa. Bastante por delante de Felipe Massa. Pero bueno, Felipe Massa después se queja tras la calificación diciendo que Alonso le ha estorbado en esa vuelta en la que vimos que Alonso estaba a unos 2 segundos, creo, por delante de Felipe Massa. Pero bueno, Alonso le sancionan. No recuerdo exactamente la sanción cuál Alonso, fue, no sé si disposiciones o... No, te la cuento. Alonso termina quinto esa clasificación y los comisarios le quitan los 3 mejores tiempos. Los 3 mejores le quitan tiempos. los 3 mejores tiempos y lo relegan a la 10ª posición, con lo cual que le ponen quinto con el dedito, hacen así con el ratón y le ponen quinto porque le sale de ahí. Pero sí, tras esa sanción es cuando Alonso dice que no podrá volver a considerar la Fórmula 1 como un deporte nunca más. También habla Briatore y dice que el campeonato ya han decidido que sea para Michael Schumacher, ¿no? Y bueno, pues echando un poco más de leña al fuego. Lo mejor de eso es las cámaras, las onboard de Felipe Massa, que no se ve el Renault. O sea, tú te fijas en la onboard y no se ve el Renault. O sea, es imposible que lo haya molestado porque es que es un punto azul al fondo que no... Bueno, simplemente mucha salsita al campeonato, y estamos viendo ahora en el directo de Twitch la imagen de Alonso cómo entra el domingo por la mañana en el circuito con el dedo hacia abajo y bueno, duras críticas, como decía Héctor, a la organización, a la FIA por el tema, ¿no? Y ahí, pues bueno, la suerte o la no suerte hace que Alonso abandone en esa carrera. Se retira en la vuelta 43 por una rotura de motor, esas roturas de motores espectaculares que nos daban los V10 y los V8, y Michael Schumacher gana la carrera, con lo cual aquí el Mundial da un vuelco espectacular y ya no está tan claro quién lo va a ganar o si va a haber lucha hasta el final, Diego. O David, perdón, que pedías el paso, perdón. No, yo solamente quería comentar que vas vestido con la misma camiseta que Alonso cuando entró en el paddock. O sea, vas disfrazado de Alonso rajando de la FIA. Es el dato técnico que iba a dar. No, el tema es que ahora mismo quedaban 3 carreras y estaban igualados a puntos. O sea, venimos contando que quedaban primero y segundo todas las carreras, pues ahora quedaban China, Japón y Brasil y venían empatados a puntos. Pero no rendimiento.
Bueno, sí. El problema era ese, ¿no? Esa era Quiero la decir, clave. Que Claro, en esta carrera, bueno, sí habla Diego, perdona. No, digo que al final sí estaban empatados a puntos, pero con el tema con todo el tema del mass damper y la evolución de Ferrari, en este punto el Ferrari iba mejor que el Renault. Entonces estaban empatados a puntos, pero lo lógico sería que Ferrari ganase, que Schumacher ganase. Es decir, entonces todo estaba de cara, aún por encima, tras el reventazo de Alonso, todo estaba de cara. Entonces, de ahí mi teoría, que esgrimiré siempre, que Schumacher se retiró mal porque pensó que se iba a que se iba a llevar el octavo y no se lo llevó. O sea, que entra en la polémica. ¿Qué tienes que decir, David? ¿Qué tienes entra en la polémica, que David. decir? No, es que eso de que Schumacher se retiró pronto, mira, he entrado, antes de conectarme, he entrado 3 veces a ver el directo de Twitch y las 3 veces te he escuchado decir lo mismo, no es verdad. Schumacher se retiró cuando se tenía que retirar. Es que es así, o sea, y encima efectivamente se retiró mal porque luego volvió. Cuando se retiró mal fue... Pero eso lo trataremos más adelante. Cuando se retiró mal fue con Mercedes. Ahí sí que se retiró mal porque no tenía ni que haber vuelto. Ahí sí que regresó mal. Bueno, seguimos. Sí, bueno. Bueno, como decía Iván, quedaban 3 carreras. En China gana Schumacher con Alonso segundo y llegamos a Japón con igualdad de puntos. Llegan al Gran Premio de Japón igualados a puntos y pasa algo. Alonso gana la carrera y Schumacher tiene el mismo fallo que tuvo Alonso en Monza. Rompe motor y el Mundial se pone en ese punto, sí, muy de cara para Fernando Alonso a falta de una carrera, a falta del Gran Premio de Brasil. Estamos viendo en el directo de Twitch una imagen del Ferrari de Schumacher aparcado junto a un... ¿Qué es eso? Un Hyundai, ¿no? O un Honda, es un Honda. Bueno, un todoterreno. Bueno, drama espectacular, Iván, en este La carta Vélez, que decía Karnapolski. Se jugó en aquella carrera, sí. Fue un poco la devolución de China y Japón. Yo creo que pocas veces, iba a decir hemos aplaudido, bueno, diré, hemos aplaudido un abandono de... Hemos aplaudido. De un piloto. Y sí, fue un poco devolver lo que había pasado en Italia. Ver romperse un Ferrari en aquella época era una cosa inaudita, ¿no? 2002 creo que fue 2002 la última rotura, ¿eh? Si no recuerdo mal. Fíjate, o sea que llevaban 3 o 4 años sin tener problemas de fiabilidad y vamos, aquello fue espectacular. Alonso iba segundo, o sea, la misma situación que estábamos en China y en otras tantas carreras después, y se hizo con el campeonato, se hizo con la victoria, en lo cual le dejaba una perspectiva espectacular para Brasil. O sea, prácticamente tenía solamente que puntuar y vamos, le quedó el campeonato en la mano, ¿no? Fue un golpe de fortuna, bueno, la devolución de lo que había pasado en Italia. Recordemos que comentábamos antes que hasta Canadá dominó absolutamente Alonso. Desde Canadá, la temporada de Alonso fue bastante dramática. Como decía Iván antes, el desarrollo de Ferrari parece que da resultado. Ferrari domina, pero es que Toyota también supera muchas veces a Renault en clasificación. Alonso sale muchas veces en clasificación quinto en esta segunda mitad del campeonato. Y es que los resultados de Alonso desde Estados Unidos son quinto, segundo, retirada, segundo. Y aquí, en Japón, es cuando vuelve a ganar con esa retirada de Schumi, pero iba a hacer segundo otra vez, ¿no, Héctor? Sí, iba a hacer segundo otra vez. Pero al final es eso. Hay gente que dice que esto estaba también planeado, ¿no? Que estaba todo hecho para que ocurriese así. Y fue un campeonato emocionante, pero al final ganase Alonso como venía siendo en las primeras carreras, ¿no? Lo que venía siendo lo que habría ocurrido si no hubiese la FIA metido mano. Pero bueno, vino esta rotura que hizo un poco para mí, creo que hizo justicia después de lo que había ocurrido durante la temporada. Y se cerró aquí ya la polémica de lo que había sido toda esta temporada, en la que creo que Schumacher emborronó mucho su imagen. No solo la FIA, sino también Schumacher, con el lío de Hungría, con el lío de las rascas, con los beneficios que le dio la FIA para igualar el campeonato. Se marchó, pero por la puerta de atrás, ¿no? David, no sé si quieres comentar algo de esto, que te veo muy callado. No, a ver, básicamente quería comentar que como decía Iván, que fue un momento casi de justicia poética, ¿no? Que después de 5 años casi que no rompía un Ferrari,
rompiera justo en el momento en el que se jugaba el Mundial. O sea, fue poético casi para los antiferraristas. Dicho esto, a mí me fastidió casi que no. Bueno, hemos perdido tanto que... Y te metes con Ferrari y pasan estas cosas. Claro, aquí un poco David contra Goliat, ¿no? Aunque no fuera así realmente. Sí que era Ferrari, Schumacher había ganado los 4 o 5 campeonatos los años anteriores. Renault, que es un equipo con bajo presupuesto para esos niveles. Alonso, que era un recién llegado, por así decirlo, aunque fuera campeón del mundo, evidentemente. Pero bueno, se veía un poco esa batalla, ¿no? Y un poco la lucha contra el establishment, ¿no? Era un poco lo que se vendía también. Y que yo creo que vivimos seguramente, no sé si la Ferrari más marrullera, pero desde luego el final, yo creo que fue el último capítulo de esa Ferrari casi la mafiosa. Ferrari de Todd y compañía. Sí, la Ferrari de Todd, de Brown, de Schumacher, o sea, que jugó, es eso, hicieron todo lo que pudieron en pista. A nivel de pusieron un cochazo en pista, compitieron bien, los pilotos lo hicieron bien, hicieron todo lo que pudieron fuera de pista para llevarse esta situación a su tejado. Esa Ferrari, ahora comparamos la Ferrari de estos años con la Ferrari de Binotto, de Montechemolo, de Domenicali, de compañía, y es como que son dos equipos diferentes. No digo cuál es mejor o cuál es peor, pero es sorprendente. Es decir, recordar esta Ferrari, lo que era esta Ferrari, es sorprendente. Es decir, la verdad es que impacta. También decir que este fue el año en donde empezó a nacer ese odio contra ese mecánico de Ferrari mítico, que David seguramente sabría el nombre, pero se nos ha caído de la conexión. Ese Ferrari. Gino Rosato. Efectivamente, ese mecánico, pues entradito en carnes, por qué no decirlo, pero ese fue la temporada en que empezó a nacer el odio hacia ese mecánico, curioso. Bueno, vamos a cerrarlo y llega el Gran Premio de Brasil. Gran Premio de Brasil 2006, acaba la temporada aquí y es un Gran Premio en el que hace la pole Felipe Massa, primero en clasificación, además en una Q3 en la que arrasó, fue el único que hizo un tiempo de 1:10. Y en carrera, pues Schumacher tiene problemas. Es una carrera que Alonso salía cuarto y Schumacher salía 10º, no hizo tiempo en Q3. Y tiene problemas en carrera. Schumacher acaba cuarto y Alonso, de nuevo, no sé si con la calculadora o no, porque yo creo que ganarle a Massa en este Gran Premio en su carrera de casa habría sido bastante difícil. Además, estuvo luchando con Button gran parte de la carrera por esa segunda posición. Pero bueno, Alonso tranquilo, con Schumacher acabando cuarto, gana su segundo mundial, bicampeón del mundo, otra vez celebración con el vamos, vamos, vamos. Y bueno, pues espectacular, segundo año y cierra un capítulo con Renault antes de marcharse a McLaren, que no me quería salir, ¿no, Héctor? Aquí el cierre. Sí, fue un cierre, pues eso, al final de lo ajustada que había sido la temporada, este problema en Suzuka de Schumacher hizo que tuviéramos una carrera bastante, no sé, ya es lo esperado, ¿no? No tuvimos ningún percance. Alonso simplemente necesitaba un punto, sumar ese punto. Creo que hizo otra vez, como en el Mundial anterior, asegurar y no forzar tampoco mucho. Y bueno, simplemente pues bicampeonato de Alonso, bicampeón más joven de la historia en ese momento. Sí, la última carrera, pues lo que comentaba Jacob, Schumacher sale atrás además para facilitarle un poco la tarea. Tienen problemas con la bomba de combustible, creo, al salir de la Q3 o una cosa así, y luego le toca remontar bastante en carrera. Hay 2 o 3 adelantamientos que seguramente Diego recuerde, que son a Fisichella y luego a Raikkonen. Hay un último adelantamiento ahí que simboliza ese final de su carrera, ¿no? Adelantando al que va a ser su sustituto en Ferrari, que es muy bueno. Y bueno, Schumacher se pegó esa última carrera, aunque no fuera a luchar por el campeonato, sí que lo consiguió, aunque desgraciadamente para ellos no consiguieron en el campeonato de constructores tampoco, que a pesar de todo lo que hemos hablado, Renault consiguió conquistarlo en la última carrera. Sí, yo creo que fue yéndonos a los tópicos, ¿no? Nos vamos a esto de que la famosa suerte del campeón este año y sobre todo esta carrera no estaba del lado de Schumacher. Recordemos que incluso tuvo un toque adelantando a Fisichella, que le produjo un pinchazo, tuvo que volver a entrar en boxes cuando estaba remontando.
fue una de estas carreras de que dices todo lo que le pudo salir mal, si había una opción para Schumacher que era remontar y demás, no hubo manera. Es un poco la antítesis del Gran Premio de Brasil, no recuerdo de qué año, en el que Vettel empezó el Gran Premio dado la vuelta y aún así consiguió levantarlo. Pues esto fue la contraria. Y bueno, fue una despedida un poco gris de Schumacher. Héctor, la cámara. Y Estamos alargando mucho ya el capítulo. Y bueno, ahí se acabó Schumacher, se acabó Alonso y Renault parte 1 de lo que El fin de una era. será la trilogía, la trilogía de Alonso y Renault. Y todo colocado para un para lo que parecía ser un paseo triunfal en 2007 con la maravillosa McLaren Mercedes. Lo sería. No sería. Hacemos un repaso de números y cerramos. Alonso gana este Mundial de 2006 con 134 puntos, por delante de Schumacher con 121, y ya el tercero sería Massa con 80. O sea que la lucha entre los dos fue clara. Y como decía Iván, Renault gana el Mundial de Constructores de nuevo con 206 puntos por los 201 de Ferrari. Ojo, ¿eh? Y McLaren sería tercero con 110, solamente 110 puntos. O sea que también lucha Renault-Ferrari completa. Me gustaría acabar el capítulo con un comentario que creo que no hemos destacado en el directo, pero un comentario que nos hace Diego K de la imagen que poníamos antes en el directo del Ferrari de Schumacher al lado de un camión Honda, y nos dice: la foto del Ferrari con el camión Honda era una premonición sobre el futuro profesional de Alonso. Entonces, creo que es un comentario súper acertado. Y hasta aquí este repaso a los títulos de Alonso, a estos dos títulos de 2005 y 2006. El siguiente capítulo especial, bueno, la semana que viene tendremos capítulo normal, y el siguiente capítulo especial seguramente se lo dediquemos entero al año 2007, un año seguramente el más espectacular de los últimos años de la Fórmula 1. La mejor temporada de la Fórmula 1. Desvélalo, Jacobo. Hemos hecho esta serie simplemente para hablar de ese Mundial. Mundial. Para poder hablar de 2007. Es lo que queríamos llegar. Queríamos llegar a 2007 y luego ya veremos si hacemos más. No, sí, completaremos la saga. Así que nada más por esta semana. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a los 12, 13 espectadores que hemos tenido en directo en Twitch esta noche. Muchas gracias por estar 12 ahí. 12 o 13 mil. Sí, bueno, quería resumirlo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Gracias, Iván, Diego, Héctor. Darle like, a ti. Suscribiros. Eso, darle like, suscribiros. Ahora el vídeo irá a YouTube, ¿vale? Y hasta aquí por esta semana. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, lo de YouTube ya está, pero vamos a hacer